Buenas tardes. Nos encontramos en el programa Economía para Ricos. Hoy vamos a hablar del dinero gratis. Sí, señores, el dinero gratis. Con nuestro invitado José Ignacio Enríquez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Ramón. Un placer estar aquí con vosotros. Voy a hacer una pequeña editorial y pasaré posteriormente a la presentación de nuestro querido invitado y amigo. Gracias. Vamos a hablar de lo que son los tipos de interés, que es lo que nos va a decir si el dinero es gratis o no. Podemos decir que el dinero ha sido gratis para los hipotecados. Vamos a ver lo que es el precio del dinero. El precio del dinero es cuando nosotros dejamos 100.000 euros. Si yo tengo 100.000 euros y se lo dejo a una persona para que me los devuelva en un año y me devuelva 105 euros, podríamos decir que el tipo de interés de ese dinero es de 5.000. De 5.000 euros, que los economistas somos tan raros que diríamos que es un 5%. ¿Qué pasa? Que lo decimos también en tantos porcentuales porque si dejamos 200.000 euros y me devuelven 14.000, tenemos que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Es decir, si en 100.000 euros me cuestan 5.000 euros porque me van a devolver 5.000 y el de 200.000 me va a devolver 14.000, uno está al 5% y el otro al 7%. Y podemos comparar cuál es más caro o cuál es más barato. Por lo cual, el que tiene dinero pone un precio al dinero, esos 5.000 euros para los 100.000, y es lo que pagaría el que coge el dinero. Y sí, señores, hemos tenido tipos de interés negativos, que ya traeremos un poco más adelante lo que son los tipos de interés. Pero por esto podemos decir que los hipotecados han tenido una situación en la que el dinero ha sido gratis, porque no han pagado intereses por el dinero que tenían. Eso es tener dinero gratis. Por lo cual, el precio del dinero, si yo tengo 100.000 y se los dejo a alguien para que me devuelva 105, el precio de mi dinero al prestarlo ha sido 5.000 euros. Esto no es del todo correcto porque lo que hay que ver es el precio del dinero, quien lo marca son los bancos centrales. Esto nos lo va a desgranar mucho mejor mi querido amigo José Ignacio Enríquez. José Ignacio Enríquez es actuario financiero, ha sido profesor de la Universidad Pública de Matemáticas Financieras. Esto viene muy bien para entender lo que es actualizar el dinero. Actualmente es presidente de varios fondos de renta fija cotizados en la Bolsa Española, que ya vendrá a decir y a explicarnos cómo funciona un fondo de renta fija. Es contertulio habitual de diferentes medios y publicaciones en ámbito económico. Ha colaborado conmigo directamente en la tertulia del Casino de Madrid. Gran parte de sus años ha pasado en Canadá, en la Universidad de Montreal, haciendo el doctorado, y viviendo en Alemania y en Suiza para instituciones financieras como el Commerzbank y UBS, en Unión de Bancos Suizos. Sin más, la presentación de mi querido amigo, vamos a pasar a que nos explique qué es el precio del dinero, cómo tener dinero gratis. Y esto es la primera parte. Muy bien. Tendremos una segunda parte que hablaremos ya un poco más de cómo fijan y por qué unos bancos centrales tienen un tipo de interés o un precio del dinero y cómo afecta al tipo de cambio. Eso lo veremos en una segunda parte. Pues Ignacio. Pues José Ramón, encantadísimo de estar aquí y de tocar temas que nos tocan tanto el bolsillo, ¿no? A todos, como comentabas antes. Vamos a intentar hacerlo de la forma más sencilla posible y mientras me presentabas, pues ha venido a mi memoria de las múltiples veces que tuve que impartir clases. Pues mira, la clase más difícil y más emotiva que di en mi vida hace algunos años, ahora tengo 51 y tenía 30, fue para una charla que me invitaron en Proyecto Hombre en Sevilla, donde tenías que hablarle a personas que no solamente no tenían formación, sino que venían de una situación de mucho desgaste a nivel personal, de una situación muy marginal. Bueno, ¿qué le puede contar un chico profesor de universidad con 30 años para conectar con ellos y para emocionarlos, ¿no? Y entonces abordé un tema que luego pues me costó trabajo aguantar las lágrimas cuando acabamos, porque vi el entusiasmo con el que vinieron a preguntarme y la emoción que tenían. Y era un tema que aparentemente era árido, pero que cuando consigues explicarlo y llegar al alma de las cosas, pues al final son conceptos que lo entiende
pues no te voy a decir un recién nacido, pero casi, los entiende un niño. Y justamente era ese, iba enfocado hacia el tipo de interés, el precio del dinero, qué es el precio del dinero y algo tan rimbombante como es el principio de la subestimación de capitales futuros respecto a los presentes, que conforma toda la lógica financiera y todo lo que acabas estudiando en los cursos de doctorado, pero explicarlo, digamos, no a nivel de calle, sino a nivel de reunión, ¿no? Entonces, a ver si soy capaz y luego me ponéis nota, a ver si lo hago, por lo menos consigo aprobar. Pues mira, después de la tertulia que estuviste en el casino, seguro que muy bien. Además, yo también me acuerdo que estuve en un Erasmus en el Escorial y personas que no tienen a lo mejor esa, digamos, ese vocabulario, ese conocimiento que podemos tener los profesionales de un área. Y el objetivo y la finalidad de este programa es que nos pueda escuchar ya no los profesionales, porque los profesionales ya esto lo tienen muy superado o deberían tenerlo, pero sí que cuando cualquier persona vaya al banco y le digan el precio del dinero o el tipo de interés, que sepan comparar si es muy caro o muy barato. A mí me ha pasado. Eso es, eso es. eh, Pues con eso vamos. Y una matización, me he equivocado, he dicho Proyecto Hombre, no era Proyecto Hombre, era en la cárcel en Sevilla con personas que estaban ya en último grado. O sea, fíjate la dureza del entorno y te digo, vienen a mi memoria rasgos de personas desdentadas y tal, pero con esa ilusión, esa emoción de cuando salga a la calle, que ya me queda poco, voy a ser capaz de ir al banco a hablar con ellos con propiedad y con rigor. Así que Pues arrancamos arrancamos, pero te voy a decir una anécdota. En el 2007 estaba comprando mucha renta fija de Alemania para clientes míos y resulta que iba a las sucursales, a una sucursal, porque yo estaba de agente, entonces yo realmente tenía que imputar las órdenes, pues personas de allí de la sucursal. Y fíjate, me dijeron, oye, quiero comprar renta fija de Alemania. Dicen, ¿y eso qué es? Mientras que es que realmente la base de la economía, renta fija, renta variable. Entonces es tan mm, deleznable que haya gente trabajando en banca sin saber lo que es esto, es para echarse las manos a la cabeza. Poco pasa en la banca, realmente. absolutamente. Bueno, pues, ¿qué es el precio del dinero? El precio del dinero, como en la sociedad en la que estamos, es una sociedad capitalista, donde ya abandonamos el trueque hace muchos años, pues las cosas tienen un precio. Luego hay muchas matizaciones. Decía el poeta que una cosa es valor y otra es precio. Pero el precio del dinero, que vendría a ser como, pues como el precio del aire o del oxígeno o del agua, algo que necesitamos todos para vivir, porque bueno, pues ese es el sistema en el que hemos acordado como mejor o como menos malo de los posibles. Existe una lógica de pensamiento por la que nos regimos todos, al margen de nuestras singularidades, de cómo podemos ser, si somos más arriesgados, más conservadores. Y es justamente este que esbozábamos antes, que es la subestimación, es decir, la subestimación de capitales futuros respecto a los presentes en igual cuantía. Dicho en cristiano, Román Paladín. Si yo te digo, ¿qué prefieres? ¿Un euro hoy, que te lo doy ahora mismo, o un euro dentro de un año o de 2 años? Pues cualquier persona en su sano juicio y en unas circunstancias normales, pues va a preferir el dinero ahora. Es decir, pájaro en mano mejor que ciento volando. Con lo cual la respuesta es unívoca. Todos preferimos el dinero hoy al dinero dentro de una serie de años. Hay una subestimación de lo futuro respecto a lo presente. Pero tiene que ser en igual cuantía. Es decir, si yo te digo, ¿qué prefieres? ¿Un euro hoy o 10 euros dentro de un año? Pues depende de las circunstancias. Si estoy muerto de sed y necesito el euro para comprar una botella de agua, pues te voy a decir el euro hoy. Si no tengo ningún problema y para mí es irrelevante un euro, pues a lo mejor te puedo decir 10 euros dentro. ¿Quién tiene razón? Pues ambos. No es que haya una razón, es que ambos pues pueden tener razones de peso. Entonces, ¿qué es lo que hace que nos pongamos todos de acuerdo y que la respuesta a esa pregunta de qué prefieres, si X dinero hoy o Y dentro de un año, pues hay una cifra mágica que iguala
y unifica ese criterio. Y eso se llama el tipo de interés. Es decir, el tipo de interés es el precio del dinero. ¿Qué refleja? Pues refleja el riesgo, el miedo al futuro, la necesidad que tenemos de capital, lo necesitados que estamos. Si el tipo de interés es bajo, es porque, bueno, pues estamos en un entorno relajado donde no hay. Si el tipo de interés es muy alto, imaginemos países pues, como Venezuela o Argentina que han tenido tipos de interés del 30%, del 40% al año. Bueno, pues lo que denota es que tenemos una gran necesidad y tenemos una gran incertidumbre en el futuro. Que además, teniendo en cuenta eso, empezamos a hablar también pues, de temas como que si lo tengo hoy ese euro, puedo usarlo, rentabilizarlo y eso es lo que nos da que dentro de un año sean 10 euros. Eso es. Luego hablaremos, si quieres, aunque sea de soslayo, creo que era la 7ª o la 8ª maravilla del mundo que la definía Einstein, que era la ley de capitalización compuesta, que verdaderamente es una maravilla y es la que fomenta el ahorro. Que además decía, quien la conoce lo gana y el que lo desconoce lo paga. Exactamente, sí señor. Pero bueno, todavía creo que a lo mejor algún oyente pues todavía se queda un poco con la copla, pero no ha llegado a poder decir con rotundidad ¿qué es el interés? Pues el interés es un número que establecemos por convenio a 12 meses, es decir, vamos a poner un horizonte de un año. ¿Por qué un año y no 7? Bueno, pues como un metro tiene 100 centímetros. Pues bueno, es una convención internacional y hacemos el horizonte a más de un año y a menos de un año. A más de un año es largo plazo y a menos de un año es corto plazo. En economía, pues ese es el criterio. El tipo de interés refleja lo que decíamos, es decir, es un precio que iguala las decisiones. Si el tipo de interés es el 5% y todos estamos de acuerdo de que eso es un buen tipo de interés, pues si yo te digo, ¿qué es mejor? 100 euros ahora mismo, te doy un billete de 100 euros o que te dé 105 dentro de un año. Pues un sujeto decisor lógico, que no se mueva por impulsos, pues lo que dirá es, como el tipo de interés es el 5, para mí la decisión es neutra, es decir, ¿qué es lo mismo? 100 o 105. El que no necesite el dinero te dirá, pues yo 105, me espero un año y me gano 5. El que lo necesite te dirá, pues dame los 100 ahora, que yo ya me encargaré de rentabilizar esto y dentro de un año tengo yo más de 105. Pero digamos que bajo un tipo de interés en el que nos movamos todos del 5%, la decisión es neutra, es decir, es lo mismo. Si en vez de 105 fueran 104, pues ya la decisión sería clara, 105. Eso es realmente el precio del dinero. Eso es el precio del dinero. Que además el precio del dinero para cada uno es un precio distinto. Es decir, si tú necesitas el dinero para financiarte al 10% es lo que te da el banco y tú estás dispuesto a pagarlo, es el 10%. Si otra persona necesita menos el dinero o puede conseguirlo al 5%, para él el precio del dinero al que compra el dinero es el 5%. Y para el banco el precio será mayor o menor según el riesgo que asuma. Claro, lo que pasa es que como hay tantas personas, pues tenemos que establecer un criterio de decisión que viene marcado por lo que son los bancos centrales. Los bancos centrales son, ya le voy dando entrada, pues eso, a un primer curso de economía, los bancos centrales son los bancos de bancos. En Europa, ¿cuál es el banco central? Pues el Banco Central Europeo. En Estados Unidos, pues se llama la Reserva Federal. En Japón, el Banco de Japón. En Inglaterra, el Banco de Inglaterra. Estos países importantes y fuertes que hemos mencionado, que en economía tienen mucha importancia, pues el Banco Central es el que fija el precio del dinero. En la actualidad, el Banco Central Europeo pues lo tiene fijado, por decir algo, el 3% es el precio del dinero en el que el Banco Central Europeo presta su dinero al resto de bancos, ¿no? Al Banco Santander, al banco, no vamos a dar muchos nombres, pero fijémonos en los grandes bancos. Bueno, pues pueden conseguir dinero prestado a ese interés. Y si tienen exceso de interés, pueden ir y depositarlo allí y guardarlo allí y reciben esa remuneración, 3%. José Ignacio, eso es lo que es realmente el precio del dinero, que entendemos los economistas el precio del dinero. Es decir, cuando yo estoy hablando del precio del dinero para cada persona, realmente eso no es lo que entendemos como el precio del dinero los economistas, pero es para una primera aproximación y Eso es. llegar que quien emite el dinero son los bancos centrales y al emitir el dinero son ellos los que ponen el precio del dinero según diferentes criterios de política monetaria más complejos que podríamos debatir algún otro día. Entonces, correcto. Eso es. La primera aproximación, el precio del dinero es lo que nos cuesta el dinero. Es igual que cuando tú compras
cualquier bien, pagas un precio. Pues el dinero, los billetes los compras a un precio. Si vas a un sitio son más caros y si vas a otros son más baratos. Hagamos una pregunta retórica. ¿Cómo es más fácil la vida? ¿Si el tipo de interés del dinero que pone el Banco Central Europeo es bajo o si es alto? Pues cuando es Pues bajo, la vida se vuelve un poco más fácil para todos. Para los que tienen activos y para los que tienen pasivos. Me explico. El que tiene una deuda, cuando bajan los intereses o el tipo de interés es bajo, pues ve aliviada su carga financiera. No es lo mismo pagar un préstamo al 3% que al 16%. Y cuando tenemos activos, y por activos entendemos nuestra casa, el apartamento de la playa, el refugio de montaña, esa sortija, todo lo que son activos, el dinero en la cuenta corriente. el dinero a la cuenta corriente. Bueno, ahí vamos a hacer una precisión. Ya. Vamos a fijarnos en activos, no en dinero fungible, es decir, el dinero a la vista o el dinero que tenemos en la cartera. Lo que yo tengo en un activo. Cuando lo tenemos en activos y los tipos de interés bajan, todo sube de precio. Eso es un axioma que lo podemos debatir otro día, pero básicamente que el oyente se quede con la regla de cuando los tipos de interés bajan, el precio de las cosas sube. Es decir, su casa va a subir de precio, su apartamento de la playa va a subir de precio. ¿Es el único factor? No, influyen muchos más, las modas, las tendencias. Pero eso sabes también, aquí, como buen profesor, volvemos al primer día de la carrera. Estamos hablando de la ley de la oferta y demanda. Cuando el tipo de interés es bajo, el hipotecado que tenga que pagar una cuota de 500 euros y baja el precio del dinero, va a pagar a lo mejor 300 euros, por lo cual tiene 200 euros adicionales para gastar y Renta disponible, efectivamente, renta disponible para otros activos. hace que suban los precios y por la demanda de los otros activos o de las otras cosas que pueda o quiera comprar, hace que suban. Por eso los bienes como las casas, las joyas, suben de precio. ¿Y Y por eso qué, es... si esto es así, José Ramón, no los bancos centrales, que no es que sean malos, porque están conformados por personas que no son los súper tacañones, por qué no ponen el dinero lo más barato posible al 0 o al 1? Pues porque hay un virus en la economía que se come el dinero que tienes en la cartera y el que tienes en cuenta corriente en el banco, que se llama inflación. Inflación se escribe con una C, que a veces las veo escrita con dos Cs y duele los ojos. La inflación, se pronuncia así, pero se escribe con una C. La inflación es el aumento de precios que lo que te hace es que cada vez tienes menos cuando el dinero lo tienes a la vista o en cuenta corriente, es decir, ese aumento de precios. Cuando Oh, los tipos de interés son bajos, los precios de todo suben, se genera inflación. y eso lo que hace la inflación es que perdamos poder adquisitivo. O sea, que vayamos a comprar el pan y que nos cueste más dinero. Eso es. Y podemos con nuestro mismo sueldo no vamos a poder comprar tantas cosas. Por ahí, entonces, y tú lo sabes perfectamente, empezamos a jugar, porque yo me acuerdo de las matemáticas financieras, al final era muy sencillo, era un juego entre llevar un capital de lo que valía hoy a lo que tenías en el futuro, o bien porque tenías el dinero y iba a valer más, o bien porque pedías un préstamo y ibas a tener que pagar lo que fuese en un futuro para compensar ese paso del tiempo. Entonces, en definitiva, lo que estamos hablando es del dinero, jugar en llevarlo o traerlo del futuro al presente. Sí, permíteme que haga un inciso sobre la inflación, porque me he dejado algo en el tintero, o nos hemos dejado algo. Antes dábamos el plazo de un año, ¿no? Por convenio. Más de un año, menos de un año, tipo de interés referido a un año, a 12 meses. Pues hay que dar de otro dato que es el 2%. El 2% es el valor de la inflación que los bancos centrales toman por convenio como el deseable. Es decir, si tenemos una inflación superior al 2%, es malo. Y si es inferior al 2%, también es malo. Es decir, tenemos que procurar estar siempre en el 2%. ¿Por qué esa cifra mágica? Bueno, pues se ha establecido por convenio, al igual que hay una tasa natural de desempleo que se llama desempleo estructural o pleno empleo, que es del 5%, que de cada 100 personas, 95 estén contratadas y 5 estén buscando trabajo, porque eso es sano para el mercado de trabajo. Si todos están colocados y todas las sillas están ocupadas, no hay movilidad, con lo cual la gente pues, se relaja. Pues lo mismo pasa con la inflación. 2% es el nivel. Si nos alejamos del 2% y no vamos a una inflación del 5, 6 o 7%, ¿qué mecanismos tiene el Banco Central para contener la inflación? Enfriar la economía, ¿Y cómo se hace eso? haciendo que la gente le cueste más
subiendo los tipos de endeudarse, interés, subiendo el precio del oxígeno. es Te subo decir, el precio del que en vez de oxígeno, 500 euros mi hipoteca cuesta 700. eso. Te iba a decir otra cosa. Es cierto, Y viceversa, es decir, si la inflación se va, como hemos tenido, lo mencionabas al inicio del programa, hemos tenido tipos de interés del 0%. ¿Por qué ocurrió y eso? negativos. Porque es que había deflación, es decir, que las cosas valían hoy más de lo que van a costar mañana. Eso es muy malo para la economía porque dice, bueno, si las cosas cada día valen menos, ¿para qué vamos a ahorrar? No tiene sentido ahorrar. Ahorrar es renunciar a un consumo presente para tener una mayor tranquilidad, un mejor consumo futuro y poder atender necesidades. Entonces, cuando hay deflación o inflación negativa, que la hemos tenido, ¿qué hace el Banco Central? Política monetaria. ¿Cómo? Vamos a bajar los tipos de interés. ¿Hasta Que la cuánto? gente se pueda endeudar y comprar. Compre usted, consuma dinero gratis al 0% y vamos a animar la economía y que la rueda se mueva. Eso se llama política monetaria. La política monetaria solamente tiene una palanca, es un coche que tiene un solo volante y es subir o bajar el precio del dinero, el precio del oxígeno. Habría otra, pero que ya hoy en día pues, no se utiliza mucho, que es imprimir billetes. Imprimir billetes, como yo soy el que tengo la impresora, pues si Pero, quiero poner más alegría en el mercado, imprimo pero billetes. así somos todos más pobres. Te voy a hacer una Exactamente. pregunta. Como bien dices, los bancos centrales quieren una inflación al 2%. El Banco Central Europeo, el mandato principal y único es una inflación del 2%. La Reserva Federal, el Banco de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, también entra con una política laboral. Tiene las dos Correcto. cosas. Sí, sí, ese matiz es muy importante. ¿Por qué también el 2%? Pues como tú bien dices, si me da igual cambiar el consumo, por ejemplo, de un coche, de una televisión, de lo que sea, si hoy vale 100 y dentro de 4 años va a seguir valiendo 100, si no tengo una necesidad, pues no lo voy a cambiar. Entonces, con una inflación del 2%, como cada año vale más, incentiva que esa persona consuma. Por eso, los tipos de interés bajos o que la inflación sea alta, cuando la inflación es alta y tú sabes que el coche que te tienes que comprar dentro de un año hoy vale 10.000 euros y el año que viene va a valer 15.000, vas corriendo a comprarlo. Por eso, la inflación muy alta no es buena porque todo el mundo quiere consumirse en deuda y para que esto no colapse por tanto consumo, los bancos centrales suben el tipo de interés y el que tenga que comprar financiando el coche no pueda comprarlo fácilmente. Eso es. Y la palabra política monetaria hay que entenderla como que de política afortunadamente tiene poco. Y me explico, los bancos centrales tienen autonomía, es decir, que los políticos no pueden decirle en el marco de Europa o de Estados Unidos, no le pueden decir, mire usted, suba o baje los tipos de interés. No, eso es algo pues, que tiene una autonomía y que está reservado al criterio de esas personas que van, digamos, con luces largas, que no están pensando a corto plazo desde un punto de vista electoral y demás. 5 minutos. Pues vamos cerrando el círculo de lo Sí, que sí. planteábamos, ¿no? Yo creo que ha quedado claro lo que es tipo de interés, por qué pueden subir o bajar los tipos de interés. Hemos hablado de ese virus que es la inflación, que se come el dinero, Sí, básicamente y la política monetaria. hemos tocado, pues eso, que el precio del dinero es lo que nos cuesta comprar esos billetes, bien para una persona, bien para un banco. Eso sí sería el precio del dinero entendido por los economistas. El precio del dinero realmente al que nos financiamos nosotros, los particulares, lo llamamos tipo de interés, aunque también otros tipos de interés, porque todo es... Y lo que tenemos que entender fundamentalmente es, como bien decías, el interés, la séptima o octava maravilla del mundo, según Albert Einstein, La capitalización compuesta, ¿no? La ley de capitalización compuesta. tenemos que entenderlo bien Venga, vamos allá. para no pagar. En 2 minutos vamos a explicarlo. Sí, Va, a ver si te parece. La ley de capitalización compuesta tiene la particularidad de que los intereses generan intereses cuando invertimos el dinero. Es decir, si yo invierto 100 euros a 10 años al 5%, el primer año es
105 lo que voy a tener, 100 más los 5 que me rentan. El segundo año lo que voy a tener invertido ya no son los 100 originales, sino que son los 105, que al 105 ya no dan 110, ya da un poquito más, 110 y pico. Y así sucesivamente hace que a un tipo de interés del 5% en aproximadamente 20 años se dobla el capital. Entonces, ¿pero cómo es posible? Si al 5% multiplico por 20, esto es aritmética, 5 por 20, 100, ¿no? Bueno, pues en 20 años se puede doblar de forma sencilla, por la cuenta de la vieja, un capital. Pues en capitalización compuesta mucho antes. En capitalización compuesta se alcanza entre el año 8 y el 9 aproximadamente, se reduce a la mitad. Eso es una maravilla, porque los que ahorran se dan cuenta que ahorrar, que es un esfuerzo, que es una renuncia presente, tiene un sentido. Y es un gran peligro para los que están endeudados y para los que tienen deudas, porque las deudas se van haciendo esa bola de nieve de la que cada vez cuesta más separarse. Pues mira, eso es así de sencillo como cuando hablamos de la inflación, que todo, pues ya hablábamos en el programa anterior, que si tú decían que bajaban las tasas de interés, esto, perdón, bueno, sí, de las tasas de inflación, y yo decía, sí, pero los precios no bajan. ¿Por qué? Porque se acumulan. El interés compuesto, también una forma quizás, pues, didáctica, es un interés acumulado, que se va acumulando para sumar más. Sí, sí, totalmente. Si les ha gustado a nuestros oyentes, les vamos a dejar esbozado en un minuto lo que verían en un segundo curso de economía política, que sería las políticas fiscales. Hemos hablado de las políticas monetarias, que consisten en subir o en bajar el tipo de interés y que los políticos pintan poco, y con esa palanca se gestionan los hábitos de consumo y se mueve a las masas. Hay otras políticas, son las únicas dos que existen en son las políticas fiscales. Las políticas fiscales, ahí sí entran los políticos, o los politiquillos, mejor dicho, y dicen, yo le voy a tocar el bolsillo a usted, le voy a subir los tipos de interés, perdón, los tipos Fiscales, fiscales impositivos. impositivos del IVA, del IRPF, de manera que usted tenga menos dinero en el bolsillo. Como tiene menos dinero en el bolsillo, voy a enfriar la economía y va a gastar menos. O viceversa, yo voy a tener una política fiscal expansiva que se llama tipos de interés, perdón, y vuelta con los tipos de interés. Los tipos impositivos los bajo, el IVA súper reducido, con lo cual se va a generar mucha renta disponible, mucha alegría en el consumo y la economía va a chutar. Y la gente va a poder comprar fácilmente. Claro, son idóneas cuando pones las dos palancas en simultáneo, es decir, cuando conduces ese coche, pues con política monetaria acompasada con la política fiscal, cosa que no ocurre, por eso a veces la inflación nos remite. Es como conducir acelerando y frenando. Si la política monetaria intenta reactivar la economía, pero la política fiscal lo que hace es enfriarla subiendo impuestos, pues lo que estamos es justamente en confusión de confusiones. Por eso decía lo de los politiquillos, pero eso ya lo dejamos para otro día. Confusión de confusiones. Primer libro de José de la Vega, primer libro que se escribió sobre bolsa. Sí, señor, lo he dicho con toda la intención. Y otra cosa, tanto tú como yo, cuando conducimos, aceleramos o frenamos, pero hay gente que acelera y frena a la vez. Esos son unos malos conductores o unos malos gestores. Así es. De todas formas, también hablaremos más en profundidad sobre esto cuando vengas otra vez a vernos como presidente de renta fija, del fondo de renta fija, para explicarnos por qué la gente o las personas con su poco dinero ahorrado o su mucho dinero ahorrado invierte para rentabilizar su dinero por medio de estos instrumentos. Pues lo haré con mucho gusto, porque es la democratización real del ahorro. De todos esos clientes a los que atendía que eran millonarios, el poder hacer algo accesible a cualquier persona y que pueda estar igual de bien atendida que un ultra rico. Sí, pero millonarios e incluso personas que ponen tan solo 500 euritos. Y menos, con 20 euros pueden estar invertidos. Vamos a hablar luego, más adelante, de un segundo bloque en el que vamos a coger y vamos a meter en este cóctel tipos de interés, tipos de cambio y los bancos centrales. Muy bien. Muchísimas gracias. Os esperamos ver pronto. Gracias a vosotros. Hasta siempre.